Hola hermanitas, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas, a las que están aquí, a las que nos ven por internet también un saludo muy grande. Qué bendecidas somos, ¿verdad? De estar una vez más aquí en estos tiempos. Es un privilegio el poder venir, ¿verdad? A escuchar su palabra, a exponernos a su palabra, y estoy muy agradecida con Dios por eso, por la vida de todas ustedes, por las que nos ven allá desde casita. Yo sé que son tiempos difíciles, pero qué importante es seguir en oración, ¿verdad? Unas por otras, dolernos en un mismo cuerpo en Cristo y a la misma vez también ser agradecidas en todo tiempo. Quisiera que para comenzar esta enseñanza pongamos este tiempo en las manos del Señor. ¿Me acompañan? Señor, gracias papito hermoso, porque una vez más tú en tu misericordia, en ese gran amor que has derramado a todos nosotros, nos permites estar aquí expuestas a tu palabra. Queremos disponer nuestro corazón, sabemos que tú has preparado una palabra muy hermosa y segura estoy que va a ser de bendición, porque tu palabra es bendición. Gracias por cada mujer que ha dispuesto este tiempo para escucharte, este tiempo para obedecerte, para venir y ser hacedoras, no tan solo oidoras, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Yo te pido que derrames de tu gracia, que esta palabra se quede en lo más profundo de nuestro corazón y que podamos obedecer tus mandamientos, obedecer esta palabra que tú nos estás dando y fortalecernos en ella. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar con esta serie tan hermosa que Dios nos ha permitido estar realizando, ¿verdad? La serie de Aprendiendo de las Mujeres de la Biblia. Hoy aprenderemos de Ana. No Ana, la mamá de Samuel, porque recuerden que ella ya la vimos, ¿verdad? Y también en su tiempo fue de muchísima bendición. Pero hoy vamos a hablar de Ana, de la mujer de la cual la palabra nos habla en tan solo 3 versículos de la Biblia. Y vamos a ver, a mí me impresionaba porque con tan solo 3 versículos de la Biblia y con pocos datos de esta mujer, vamos a aprender mucho. De verdad nos enseña mucho. Sé que el Señor la puso con un propósito muy hermoso en la palabra de Dios para nuestra enseñanza. Y antes de comenzar de lleno hablando de esta mujer, quiero contarles una pequeña historia. Un niño de 7 años de edad quería saber para qué había nacido y se lo preguntó a su papá. El pequeño interrogador no quedó muy satisfecho e hizo otra pregunta. Dijo: ¿eso es todo? Entonces el padre explicó lo mejor que pudo a su hijito, que Dios tenía un propósito para cada persona y por lo mismo le conserva la vida. Y que tal vez Dios quería usarlo de alguna manera. No pasó mucho tiempo después y el niño trepó a un árbol y accidentalmente se cayó y quedó herido de gravedad. Todas las personas que lo veían creían que no viviría, pero Dios hizo un milagro de conservarle la vida. Cuando el niño finalmente pudo pensar normalmente, dijo: papá, tú me dijiste que tal vez Dios quería usarme, ¿te acuerdas? El padre contestó: sí, hijito. Y el niño agregó: tal vez por esto Dios no quiso que yo muriera en este accidente. Enseguida, con lágrimas en sus ojos, agregó: espero poder hacer aquello para lo cual Dios me devolvió la vida. ¿Por qué quise comenzar con esta pequeña historia? Porque el día de hoy, a través de la historia de esta mujer, Ana, aprenderemos precisamente esto. Si Dios nos tiene aquí el día de hoy, es con un propósito y vamos a enfocarnos a aprender sobre esto. Al yo estudiar sobre esta mujer, se me hacía muy hermoso lo que nos enseña, al igual que cada una de las mujeres claramente de las que hemos visto y ya hemos aprendido, pero en especial esta mujer, la cual me siento privilegiada, la verdad, de que Dios me haya permitido compartir sobre ella, nos va a confrontar a todas, porque realmente esta mujer nos enseña en cualquier rol que desempeñemos y quiero que lo vayamos viendo. Quiero que me acompañen a Lucas 2, por favor, a Lucas 2:36. Ana, esta mujer, ya se encuentra en el Nuevo Testamento, como lo acabo de mencionar en Lucas 2, y esta mujer estuvo justo en esta parte, acababa de nacer Jesús. Se nos narra cómo María y José trajeron a Jesús al templo para hacer conforme al rito de la ley y presentar a Jesús. Y es aquí donde nos cuenta la historia que aparece esta mujer, Ana.
Vamos a leer ahí en Lucas 2:36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Qué vemos aquí? Era una mujer profetisa, una mujer usada por Dios. Ustedes saben que una mujer profetisa llevaba el mensaje de Dios, ¿verdad? Dios le hablaba, claramente era una mujer usada por Dios. Vemos en segundo lugar que la palabra de Dios nos dice que estuvo casada por 7 años y quedó viuda, ¿verdad? Quedó viuda, y nos dice que hacía 84 años de que era viuda. La palabra de Dios no nos dice la edad de esta mujer tal cual, pero podemos asumir que era de más de 100 años. Si tenía 84 años de viuda más 7 que duró casada, y no sabemos a los cuántos años se casó, supongo que tenía más de 100 años esta mujer. Por eso lo menciona como de edad muy avanzada. ¿Qué significa? Yo no sé cuántas lo vieron, pero yo le puse a esta enseñanza: Ana, una verdadera sierva de Dios. ¿Y qué significa la palabra siervo? ¿Por qué la estoy llamando a esta enseñanza de esta manera? Del griego doulos quiere decir literalmente esclavo. Metafóricamente significa servicio voluntario, obediencia y devoción. La palabra siervo, de latín servus, también es esclavo, de servir, de estar al servicio. Vemos entonces que una sierva de Dios es una esclava, ¿verdad? Sirve aquel de quien se es esclavo, obedece a quien es esclavo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir devoción? Una entrega total. Y por las características que nos enseña la palabra de Dios sobre esta mujer, podemos decir que Ana era una verdadera sierva de Dios, totalmente entregada a Dios. Y lo vamos a ir viendo también un poco más adelante. Vamos a ir viendo algunos de los aspectos que nos llevan a esta conclusión. En primer lugar, vemos que Ana era una mujer, como ya lo mencionaba anteriormente, una mujer profetisa. Dios le había dado dones. ¿Y para qué son los dones, mis hermanas? Para servirle, ¿no es cierto? Dios nos ha dado dones a todas con el fin de glorificarle con ellos. Sin duda, cada una tiene dones. ¿Por qué hago esta repetición? Porque muchas veces podemos menospreciarnos, diciendo que no sabemos qué dones Dios nos dio. Yo en algún momento lo dije, yo sentía que no tenía ningún don. Yo me acuerdo que yo llegué a mencionar: no, es que yo no tengo nada, no tengo ningún don. Y estaba menospreciando lo que Dios me estaba dando. Y así, si ustedes por la mente les ha pasado que ustedes no tienen ningún don, esa idea es una idea equivocada, que Dios no se agrada de eso. Nosotros tenemos dones, tenemos capacidades que el Señor ha derramado para servirle. Y Dios no quiere que tengamos esos pensamientos. Dice Romanos, acompáñenme a Romanos 12 del 4 al 8, por favor. Dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si del servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Aquí dice, ¿verdad? Claramente que Dios ha repartido. ¿Tú eres de miembro del cuerpo de Cristo? Sí, ¿verdad? Entonces tenemos dones y Dios nos los ha dado conforme a la medida de su gracia, como Él quiere a cada una de nosotras para ser usadas. Mateo 25:15 dice: a uno le dio 5 talentos, a los otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Aunque sea uno, mi hermana, pero tenemos uno. Por su gracia,
Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Volvemos a ver aquí, ¿verdad? Según lo hemos recibido, ministrelo. ¿Qué tenemos que hacer con ese don? Ministrarlo, aunque sea uno, si son 2, 5. Dios nos ha llamado a multiplicarlos. Quise puntualizar estos pasajes para que le creamos al Señor, mis hermanas. Dejemos de menospreciar lo que Dios nos ha dado. Él nos los dio, no nos debemos de comparar con otras personas. Si a otra persona le dio 10, bendícelo, qué bueno, gózate. Si a ti te dio 1, ponlo a trabajar para el Señor, ¿verdad? No te compares con otras mujeres, que tú dices, es que es la supermujer, tiene los miles de dones. Gracias a Dios, fue la voluntad de Dios y le dio conforme a sus capacidades. A ti te dio 1, dale gracias a Dios porque te dio 1 y es conforme a tu capacidad, pero trabájalo para Él, ¿verdad? Tenemos que ser agradecidas con lo que Dios ya nos ha confiado. Entonces, mis hermanas, desde ahora en adelante, si lo hemos dicho, no volvamos a decir que no tenemos dones. Si es que todavía no has visto o realmente no te has dado cuenta, pídele a Dios que te muestre el área, ¿verdad? En la que tú puedes ser útil para Él. Si es que tú todavía no te has dado cuenta, o a lo mejor es ese menosprecio el que no te ha permitido ver lo que Dios ya te ha dado. Necesitamos con humildad aceptarlo y darle gracias a Dios, ¿verdad? Podemos ver entonces que Dios le dio el don de la profecía a Ana, y yo creo que muchos más. Ahorita lo vamos a ir viendo. Era una mujer muy usada por Dios. Y hay algo que a mí me sorprendía de esta mujer, era su condición. Vamos a ir viendo algunos puntos. Ana era una mujer de edad avanzada. A pesar de su condición de ser una persona mayor, porque esto nos lo menciona la palabra de Dios claramente, como les comentaba, no podemos saber su edad exacta, pero tenía aproximadamente más de 100 años. Era una persona de edad avanzada. ¿Alguien tiene aquí más de 84? No, ¿verdad? Dios nos permita llegar, pero todavía no estamos en esa edad. Es una edad, yo creo, privilegiada, que ahorita, ¿qué será? 70, 80 años es como la medida de promedio de vida, así es. Entonces, es una edad privilegiada, ¿verdad? A pesar de tener esta edad, Ana tenía mucha fuerza. Era una mujer que Dios le había proveído esa fuerza. Y yo me puedo imaginar si yo, a mi edad, ya te empiezan las dolencias, ¿verdad? Ahora se imaginan una persona de más de 100 años. Supongo que tenía sus dolencias físicas también, aunque eso no nos lo menciona la palabra, por la edad que nosotros que somos humanos, ¿verdad? Sabemos que las dolencias están presentes. Entonces, podemos ver que ella era una mujer que era pronta para servir sin quejarse, sin pesar, se esforzaba por ser una sierva de Dios. Y sin duda, el día de hoy, en la actualidad, las cosas pueden ser muy diferentes en muchos aspectos, sin duda lo son, pero el principio es el mismo: ser mujeres con corazón de sierva. Ese es el principio, no importa cuánto tiempo hemos avanzado. Si es verdad que las condiciones son difíciles, ¿han escuchado la frase que dicen, es que ya no nos hacen como antes? Es una realidad la alimentación, muchas cosas, ¿verdad? Que ya han cambiado y que sin duda son diferentes, pero el principio es el mismo, porque la palabra de Dios es la misma, ¿verdad? Ayer, hoy y siempre. La palabra no cambia y Dios quiere ese corazón de sierva en ti y en mí. Dios quiere que seamos diligentes, ser mujeres esforzadas en el servicio de Dios, y Dios proveerá de aquella gracia que necesitamos en cualquiera que sean nuestras limitaciones, pero lo que Dios quiere ver en ti y en mí es ese corazón dispuesto y no perezoso. Ana nos pone el ejemplo, ¿no es cierto? Y lo iremos viendo. Es una mujer de verdad, es muy rica. Esta enseñanza para mí fue una tremenda bendición. Yo sé que Dios quería dar este mensaje y hablarnos, así que sigamos disponiendo nuestro corazón. Entonces, es importante puntualizar los años que tenía esta mujer porque por eso la Biblia lo mencionó, ¿verdad?
Si ella servía de esa manera a esa edad, aún mayormente nosotras, que estamos con una edad con más fuerza, se podría decir. Y sé que muchas nos podemos sentir física o mentalmente cansadas, porque es normal. Como lo comentaba, hay muchas situaciones en la vida y cada una de ustedes tiene una situación diferente, ¿verdad? Pero es ahí cuando como siervas de Dios debemos de ir al Señor, porque Él nos proveerá para poder servirle y la manera en que podemos hacerlo. Si tenemos limitaciones físicas, Él las conoce, mis hermanas. Pero ahí donde tú estás, en la condición en la que tú te encuentres, Dios puede usarte. Dios no necesita que corras un maratón, ¿verdad? Ni tampoco a lo mejor es tu forma de servicio estar en casa. A lo mejor Dios sabe que tienes limitaciones físicas, pero Dios quiere usarte. Una vez escuché una ilustración sobre una historia sobre una mujer que era una servidora de Dios, una misionera, una mujer guerrera, una mujer que andaba predicando la palabra, ¿verdad? Pero por alguna situación queda postrada en cama. No, un accidente, una situación pasó, ella queda postrada, limitada en cuanto a su físico, y dijo a Dios: ¿cómo puedo servirte, Señor? Desde aquí, desde mi condición imposibilitada, ¿verdad? Y le pareció que Dios le decía: todavía puedes orar, ¿verdad? Todavía puedes orar. Entonces ella pensó que esta era su gran comisión y fue desde ahí, desde esa cama, un instrumento en las manos de Dios. Porque la oración, mi hermana, es un instrumento de Dios, ¿verdad? Dios quiere que oremos unas a otras. Dice Isaías 40:29, quiero que vayamos ahí. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Quién da el esfuerzo al cansado? El Señor, ¿verdad? El Salmo 73:26. Fíjense lo que dice este versículo que se me hace precioso. Salmo 73:26. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Puede fallarme la salud, porque estamos en este cuerpo que se enferma, ¿verdad? Y más en estos tiempos. Y puede debilitarse nuestro espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de nuestro corazón. Él es nuestro para siempre. Ana era una mujer que se fortalecía en el Señor. Y Dios, más que todas las actividades que podemos hacer, más que todas las actividades que podemos hacer para Dios, Él ve nuestro corazón. Y estoy segura que se agradaba del corazón de Ana, de esta sierva del Señor, ¿verdad? Que tenía ese esfuerzo, esa dedicación. Y algo que me parece muy triste ahora en la actualidad es que hay tantas comodidades, hay tantas distracciones, hay tanta pereza para todo, que muchas veces los que estamos más jóvenes somos los más cansados. Y vemos ancianitos poniéndonos el ejemplo. Pero estas mujeres que nos habla la palabra de Dios como Ana, eran mujeres fervientes en Dios, que iban a Dios a recobrar sus fuerzas en vez de darse al sueño. Acompáñame a Proverbios 13:4, por favor. Proverbios 13:4. Dice así: el alma del perezoso desea, pero nada consigue, mas el alma de los diligentes queda satisfecha.
Ana no está escrita en la palabra de Dios por perezosa, ¿verdad que no? Sino por ser una mujer que entregó su vida al Señor. Y muchas veces podremos querer nosotras ser siervas del Señor, pero sin esforzarnos. Ana fue una mujer diligente, entregó su juventud y su vejez a Dios, porque Ana quedó joven viuda. Desde su juventud ella sirvió al Señor. Ella servía al Señor con diligencia. Por eso es que el Señor la puso en la palabra de Dios en 3 versículos que ahora marcan nuestra vida, ¿verdad? Porque Dios la puso con propósito. Otro punto importante de esta mujer es que Ana era una mujer viuda y sin hijos. Este punto en especial me trajo muchísima enseñanza a mi vida. La cuestión de ser una mujer viuda y sin hijos. Porque Ana entendía su propósito, comprendía que el que Dios le permitiera tener vida, y no solo vida, sino que a su edad tener fuerzas, era para servirle fielmente. Y ella, mis hermanas, vivió como una mujer plena, usando lo que Dios le había dado para servirle. Por lo cual yo estoy segura que ella murió siendo una mujer completa, una mujer plena, por haber cumplido con la voluntad de Dios para su vida, sin importar las circunstancias, sin importar qué tenía o qué no tenía. Y yo sé, mis hermanas, que Dios a través de esta historia quiere hablarnos. De verdad, yo sé que Dios propició este mensaje porque quiere hablarnos. A ti, mujer que eres soltera, a ti, mujer que ya eres grande y no te casaste tal vez, a ti, mujer que no tienes hijos o nunca los tuviste, a ti que quedaste viuda, a ti que eres divorciada, a ti que tienes hijos pequeños, a ti que tienes hijos grandes y ya se fueron de casa. A todas las mujeres, sin importar su condición, el día de hoy Dios quiere decirnos: tu plenitud depende de mí, no de tu condición. Yo te creé para tu gloria, para mi gloria, perdón. ¿De quién depende nuestra plenitud? De Dios. Y muchas veces, mis hermanas, la buscamos en lo que tenemos o en lo que no tenemos. Vamos a Isaías 43:7, por favor. Dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para quién? Para gloria mía. Para eso fuimos creados, para darle la gloria con nuestras vidas. Y si no lo estamos haciendo, mis hermanas, nuestra vida carece de propósito, nuestra vida carece de significado. Porque muchas veces ponemos nuestra felicidad, nuestra plenitud en las manos de alguien o en las manos de algo. Y eso jamás nos los podrá dar, porque ni una persona, ni una cosa nos puede dar la plenitud, y lo sabemos bien, las que ya hemos conocido del Señor, ¿verdad que sí? Podemos poner nuestros anhelos por encima de los propósitos de Dios para nuestras vidas. Ponemos el modelo de la vida que nos gustaría vivir, el ideal para nosotras, ¿verdad? Y si no suceden esas cosas como nosotros queremos, ¿qué pasa? Nos afligimos, hay frustración, desánimo. Dejamos de ver lo que Dios quiere hacer con nosotras en ese momento por estar frustradas con que no tenemos la vida que deseamos, cuando nosotras fuimos para su gloria creadas. Y lo buscamos en cosas vanas. Porque así nos pasa, mis hermanas. Muchas veces los anhelos de nuestro corazón quieren ponerse arriba de los propósitos de Dios y nos perdemos de muchísimas bendiciones. ¿Qué pasa con la soltera joven o adulta que pasan los años y ve que no hay esposo? Pone su anhelo en casarse. ¿Mande? Yo. Ya. Sí, ¿verdad? Pone ese anhelo de casarse y cree que esa va a ser la plenitud. Es que si yo encontrara un esposo, ¿verdad? Es que si yo encontrara una pareja.
Y es que ya tengo 38 y no me he casado. Y ponemos ese anhelo, ¿verdad? Como si fuera la plenitud. La casada quiere tener hijos. Pone el anhelo en la maternidad, creyendo que si tengo hijos, esa va a ser la plenitud. La que es divorciada o viuda, en tener una pareja para envejecer, porque esa será la plenitud, seguramente. Y me dejaré de afligir. Y muchas veces, mis hermanas, nos perdemos en esas mentiras que nos llevan a quitar la mirada de Cristo y ponerla en el anhelo, ponerla en el sentimentalismo. Y no digo que esté mal anhelar una familia. Son cosas buenas, ¿sí o no? Dios creó la familia. Son cosas buenas, Dios lo hizo, nos hizo con ese sentir, con esos anhelos. Lo que está mal es poner ese anhelo por encima de la voluntad de Dios para nuestras vidas y perdernos de ser plenas por buscar esa plenitud en donde jamás, mis hermanas, la podremos tener, porque la plenitud, ¿quién la da? Solo la da Dios. Y a veces se nos olvida, aún como cristianas, aún como hijas de Dios, y andamos con ese sentimiento, ¿verdad? Con esa tristeza, con esa aflicción que nos cega, de ver que Dios quiere usarte en esa condición, en ese momento y con las cosas que te está permitiendo. Y nos perdemos en nuestras emociones. Vamos a Efesios 1:23. Voy a leer la parte B. Efesios 1:23. Dice: la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién es nuestra plenitud? Aquel, exactamente, que lo llena todo en todos. Él es nuestra llenura. Nada más nos las puede dar. Es el único que puede satisfacer nuestra alma, nuestro espíritu, hacernos sentir plenas sin importar lo que tenemos o lo que no tenemos, ¿verdad? Porque podemos decir, yo sé que la plenitud solo la da Cristo, pero tus acciones, tus sentimientos, tus emociones, tu mente no lo sabe que es así, porque actúas de una forma contraria, porque no lo estamos viviendo. Y todo esto, mis hermanas, que nos estorba para poder ser siervas, verdaderas siervas de Dios, como lo fue Ana. ¿Qué dijimos que era sierva? Esclava, pero no esclavas de nuestros sentimientos, no esclavas de nuestros anhelos, no esclava de nuestras emociones, esclavas de Cristo. Exactamente, porque si nos estamos dejando guiar por el emocionalismo, por aquello que queremos que llegue y no llega, entonces estamos siendo esclavas de eso, porque estamos refugiándonos en eso y estamos obedeciendo a nuestras emociones. Dijimos, ¿verdad?, que parte de este significado de esclavo es obedecer. Y estamos siendo esclavas de aquellos sentimientos, porque si nos estamos dejando guiar por emociones, por sentimientos, y las estamos obedeciendo, ¿de quién estamos siendo esclavas? De eso, de las emociones y de esos deseos que nos tienen insatisfechas. Ana era una mujer que pudo experimentar la plenitud en su Señor, sin importar haber sido viuda tan joven y no haber tenido hijos. Aunque la Biblia no nos dice tal cual que no tuvo hijos, lo podemos ver por el contexto y ahorita lo vamos a ir viendo. Y no estaba amargada por eso, porque ella sabía que si seguía con vida tenía un cuerpo completo, tenía dones que Dios le había dado y salud para servirle y para honrarle, pues era con ese propósito, ¿verdad? Con el propósito de ser para Dios. Una vez una amiga me compartía lo que había aprendido en su lectura y me decía, fue allá hace meses, y me decía que leía sobre la suegra de Pedro, otra mujer que se menciona súper poquito en la Biblia, es muy muy cortitito, pero enseña bastante, porque sabemos que todo, ¿verdad?, hasta el punto y coma es importante en la palabra de Dios. Quiero que lo leamos, Mateo 8, 14 y 15, es ahí donde vemos sobre la suegra de Pedro, y ahorita les voy a mencionar por qué lo estoy comentando. Mateo 8, 14 y 15.
Dice así: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de esta postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Cuando esta amiga me compartió esto, me quedó muy marcado. Algo tan pequeño, pero me quedó muy, muy marcado. Porque, ¿qué hizo la suegra de Pedro cuando fue sanada? Le servía. Y esta amiga me decía, si Dios nos da la salud, es para servirle. Y me quedó bien grabado, de verdad. Tanto que de repente cuando tengo trabajo que hacer y de repente hay alguna distracción, se me viene a la mente y digo, ¿te sientes bien? Pues no es para que andes haciendo otras cosas, tienes trabajo. Y se me viene a la mente, es algo que me quedó muy, muy grabado y se los comparto por eso, porque si Dios hoy te da fuerzas, te da, como esta mujer, ¿verdad?, que cayó postrada en cama, si te da la capacidad de orar, ¿le puedes servir? ¿Sí o no? ¿Le podemos servir? Entonces, si Dios permite que tengas salud, que estés completa, es para servirle, no para deleitarnos en nuestros placeres, ¿verdad? No para distraernos, es para servirle. Pero es cierto, mis hermanas, que muchas veces no valoramos lo que Dios nos da por estar pensando en otras distracciones, en otras cosas. Y nos perdemos de ver esto. Cuando estamos tan enfocadas en aquellas cosas que tanto quieres, tantos pensamientos que llenan tu mente, te olvidas que Dios te ha dado todo. Te olvidas que no estás en una cama de hospital, ni siquiera ahorita estamos aquí, ¿verdad? Estamos aquí y le podemos servir y debemos de aprovecharlo. No estar pensando en lo que no tenemos. Imagínense si Ana estuviera, ay, no, es que mi compañero de vida ya no está. Ay, es que ni siquiera tuve un hijo. No, pues ya, ¿para qué vivo? Imagínensela así. Yo creo que no hubiera podido estar en la palabra de Dios como hoy lo está, ¿verdad? Si ella hubiera tomado esa decisión. Yo soy una mujer casada, ¿verdad? Ustedes lo saben. Y me puedo imaginar, solo imaginar, el dolor que ha de ser perder a tu pareja, a tu esposo. Es un dolor muy grande, ciertamente. Son uno, somos uno. Y Ana, al perder a su esposo, seguramente sintió dolor. Claro que sí. Pero ¿saben qué? Ana comprendía que ahí no se acababa su vida. Ella sabía que Dios la mantenía a ella en ese momento, aún con vida, con propósito. Y ella continuó. Ella no se amargó porque su esposo murió, no se amargó porque no tuvo hijos, no se amargó porque se quedó sola, porque sabía que Dios aún quería usarla y se refugió en el Señor, en lo mejor que ella pudo hacer. Vivió plena. Y muchas veces por no tener, como les mencionaba, ¿verdad? La soltera pequeña sueña con el anhelo de casarse y si no llega y se está pasando los años, empieza esta desesperación, igual con los hijos, igual con cualquier anhelo que podamos tener. Muchas veces puede llegar pues ¿qué hago si no tengo esta situación, estas cosas que yo quiero? Pero tenemos que entender que hay un llamado mucho más grande, pero mucho más grande que ser esposa y que ser madre, ¿verdad? O que tener un compañero para envejecer. Dios nos ha hecho con un propósito mayor que todo esto. Y es darle la gloria a Él con nuestras vidas, sin importar nuestra condición, como ya lo mencionaba. Porque hay mucho que hacer, hay muchísimo trabajo para el Señor y el tiempo se acorta. Y muchas veces Dios nos ha dado esos dones y están ahí quietecitos. Y no los hemos puesto a trabajar cuando el tiempo, ¿verdad? El tiempo va y no se detiene. Pero nuestra vida es para darle gloria. Y hay mucho que hacer, como ya lo mencionabas. Si no tienes hijos o si no eres casada,
o cualquiera que sea nuestra situación, sin duda Dios quiere usarnos. Y solamente cada una de nosotras sabemos si nos hemos afanado por alguna situación así, tanto en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, que hemos dejado de obedecer el llamado que Dios tiene a tu vida. A lo mejor a ti ya Dios te ha hablado varias veces que quiere usarte, y a lo mejor hasta las otras personas te ven y dicen, es que tiene un don tan visible, pero tú estás tan desanimada, estás tan afligida por aquello que no llega, que te has perdido de todo esto. Incluso las mujeres que tienen hijos que ya se fueron de casa, muchas veces piensan que ya se les acabó su ministerio, que ya, o sea, ya, pues no, pues ya estoy sola, mis hijos ni me visitan o casi no me hablan o vienen, pero pues no es lo mismo, yo ya siento que pues ya no tengo nada que hacer. Sí hay mucho que hacer, mis hermanas. Acuérdense, tenemos un propósito mayor que el que ser madres y esposas. Tenemos un propósito mayor y hay mucho que hacer y Dios quiere usarte. Solo es que dispongamos ese corazón de sierva, que tengamos ese corazón de sierva para poder ser esas mujeres plenas por cumplir la voluntad de Dios, como lo hizo Ana. Porque si no nos estamos sintiendo plenas, sería cuestión de examinar en dónde está nuestra mirada. Ayer me hacían un comentario y me decían, se me quedó grabado porque me dijeron, me felicitaron y me decían, que Dios te bendiga, ¿verdad? Toda esta parte y me decían, vas a ver que Dios te va a dar un hijo y vas a estar completa. Yo sé que fue una buena intención de corazón, pero yo dije, creo que se lo comenté a mi esposo, le dije, es que yo ya estoy completa. ¿Sí me explico? De verdad, estoy plena, tengo plenitud. Entonces, yo me quedé pensando en este comentario porque muchas veces así creemos. Es que sí, eres muy bendecida, pero cuando tengas esposo, cuando tengas con alguien que envejecer, cuando tengas cierto trabajo, cuando tengas, no, es que ya somos plenas, ¿verdad? Ya estamos completas. No es que nos haga falta algo, si nos los ponemos a pensar, ¿cierto? Entonces, si no estamos en esta etapa de nuestras vidas plenas, sería cuestión de examinar en dónde está nuestra mirada. Porque sin importar las circunstancias, nosotros en Cristo podemos ser mujeres felices. Y no estoy hablando de una felicidad de reírme todo el tiempo o refiriéndome a la alegría, sino a la plenitud. A la plenitud, porque si vivimos para Él, vivimos en el perfecto propósito por el que fuimos creadas. Y eso es suficiente para ser plenas, ¿verdad? Y esto no nomás es para las que están solteras o no tienen hijos o como ya los mencionaba, no, estas también son para las que aún están casadas y tienen hijos, porque muchas veces aún teniendo lo anhelado, no hay plenitud, porque se lo atribuyen a las personas que no se las pueden dar, claramente no nos las pueden dar y se frustran, ¿verdad? Las que tienen niños pequeños porque es tan difícil. A lo mejor esa etapa de niños pequeños y es que es una situación y no puedo hacer esto y no puedo hacer, y viven en una frustración sin entender que ya son plenas en Cristo y que si Dios les dio a esos pequeños, también Dios les dio ese don y esa capacidad para servirle en ese ministerio que es la casa y que son los hijos. Pero muchas veces puede haber esta frustración o insatisfacción. Me perdí un poquito, permítanme. Ay, le piqué. Perdón. Entonces también puede haber esta insatisfacción porque no ha habido un entendimiento de aquello que Dios quiere, ¿verdad? Que quiere que le sirvamos. Si te da hijos, sírvele con hijos. Si no te da hijos, sírvele sin hijos. Si te da esposo, sírvele con esposo o sin aquello o cualquier otra cosa que pueda venirse a sus mentes. Cada una sabemos cuál es el anhelo, cuál es nuestra lucha, ¿verdad?
Y debemos de gozarnos con aquello que Dios nos ha dado. Si Dios te dio más dones de tal manera que te dio una capacidad tremenda, porque yo conozco mujeres que Dios les dio una capacidad tremenda y unos dones de servir tremenda, que sirven en la iglesia con hijos pequeños, que sirven aquí y allá, y tú dices, ¿cómo le hace? Es la gracia de Dios, porque has sido llamada a eso y Dios te va a dar la gracia y en eso vas a ser plena, aun cuando sea pesado. Vas a llegar a casa y vas a decir, Señor, qué plena me siento, con todo y cansancio, porque estoy cumpliendo con lo que tú me has llamado a hacer. Si tú eres una mujer que ha sido llamada, porque hay que entender también esto, es lo que hablaba hace anteriormente, que muchas veces empieza la comparación, ¿verdad? Es que ella tiene más de dones y pues sirve a Dios, pero pues yo quisiera, pero no puedo. Pero tenemos que entender y ir a los pies de Dios y tener bien claro el llamado que Dios nos ha dado para poder ser plenas en Él. Porque muchas veces, por ejemplo, hay mujeres casadas con hijos pequeños, como ya les había dicho, que han sido llamadas al ministerio y tienen dones muy específicos, una capacidad tremenda de parte de Dios, pero también hay otras mujeres que Dios las ha llamado solo a su casa y ese es su ministerio y no es menor. ¿Cuántas saben que la casa y los hijos? Bueno, simplemente la casa es mucho trabajo, ¿verdad? Y a lo mejor a ti nada más te llamó a la crianza de tus hijos y si no tienes, no te sientas mal, trabaja con ello. Si Dios no te mandó un ministerio específico en la iglesia, hay mujeres que Dios las llama a su casa solamente y no es menor. Siéntete plena en eso, porque si es llamado de Dios, en eso hay plenitud y hay gozo. Si tus hijos ya crecieron, no te entristezcas, gózate en saber que ya puedes ser usada por Dios de una forma diferente. El tiempo que tienes no es para irte al spa y al desayuno y a ver qué hago, ¿verdad? O hablarle a las amigas a ver cuál se va contigo a pasear porque no tienes nada que hacer. No, si tú dices, ¿sabes qué? Ya soy una mujer que mis hijos crecieron, ya ellos son independientes, ¿verdad? Se casaron, gózate y di, Señor, aquí estoy otra vez. A lo mejor Dios te permitió, ¿verdad? En el tiempo de crianza estar en casa, pero ahora Dios te dice, ahora quiero que ese tiempo que tienes junto a tu esposo, si tienes esposo, o sola, si estás sola, que lo uses para mí. Ora, yo te voy a demostrar porque hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer y sin duda Dios quiere usarnos. Conozco mujeres que no se han casado y ya son mujeres maduras y que de verdad son de ejemplo porque sirven al Señor con un corazón tan bonito, lleno de gratitud, lleno de entendimiento, y aunque probablemente sí anhelen, ¿verdad?, un esposo, una familia, yo veo que ese sentimiento no las arrebasa, sino que los someten a Dios, viviendo en plenitud, en contentamiento de saber que Dios la está usando. Hay una hermanita que me encanta porque en todos lados la ves, que se necesita servir aquí, ahí va, que se necesita servir acá, allá va, y siempre la ves, y ella es soltera, sin hijos y no se ha casado. Y una vez le dijeron, escuché que le dijeron, ay, a ti te veo en todas partes. Y dice, la soltera ocúpese de las cosas del Señor, ¿verdad? Qué tremendo entendimiento. No se quedó refugiada en su casa, amargada, llorando, porque ve a todas las parejitas enamorados y yo no. No, porque cuando entiendes que Dios tiene un propósito para tu vida, entonces hay contentamiento y plenitud. Y pones tu mirada en Cristo, no en el enamoramiento, no en que, ay, mira, cómo me gustaría. No, porque eso nos distrae. Y no digo que no lo llegues a sentir, porque somos humanas, somos mujeres, somos emocionales. Es una realidad. Y no está mal que se llegue a sentir tristeza de ese anhelo que Dios ya lo tomó en sus manos. Pero lo que está mal es que nos quedemos ahí. Y que desperdiciemos el tiempo que Dios quiere disponer para Él. Y imagínate, llega el día de tu muerte y de todas formas todos nos vamos a morir y te moriste, pero ¿qué le vas a llevar al Señor? Tenías el tiempo, tenías la capacidad, porque si Dios te permite o no te permite cosas es para su servicio. Y a veces cuando no hay un entendimiento
de ello caemos en esto, en esta frustración y en este desánimo que no trae bendición y plenitud a nuestras vidas. ¿Qué más requisitos debe de tener una sierva de Dios? Guiándonos por esta mujer, ¿verdad? De la cual la palabra de Dios nos está enseñando. Ana era una mujer de oración, mis hermanas. Vamos a Lucas 2:37. Dice, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Dice 1 Corintios 7:32 al 34. Yo quisiera no verlos preocupados. Los solteros se preocupan de las cosas de Dios y de cómo agradarle. También las viudas y las solteras se preocupan por agradar a Dios en todo lo que hacen y piensan. En cambio, los casados se preocupan por las cosas de este mundo y por agradar a su propia esposa. También las casadas, lo mismo que las jóvenes comprometidas, se preocupan por las cosas de este mundo y por agradar a su propio esposo. Por eso tienen que pensar en distintas cosas a la vez. Esto es lo que hacía Ana, ¿no es cierto? Como viuda, buscaba agradar a Dios. Cuando Dios no te permite tener esposo o hijos o compañero, ¿verdad? Para envejecer, cualquiera que haya sido tu situación, entonces tienes la oportunidad de enfocarte en Él. ¿Sí o no? Dice, la casada tiene un ministerio, principalmente. ¿Cuál es su ministerio? Su esposo, su esposa, su familia, exactamente. Pero si no lo tienes, entonces tú puedes ocuparte más de las cosas de Dios, mayor bendición, ¿verdad? De que tienes más tiempo para hacer cosas de Dios. Si tienes esposo y esposa, también puedes agradar a Dios claramente y hasta juntos, ¿verdad? Que es una bendición el matrimonio. Pero si no lo tienes, dice la palabra de Dios, ¿de qué se deben de ocupar los solteros y las viudas? De agradar a Dios. Ese es el ministerio que Ana hacía, ¿verdad? Agradaba a Dios, se ocupaba de las cosas de Dios. Y nosotros, las mujeres que están viudas, casadas, solteras, se están ocupando en este momento de atender el llamado que Dios les hace, como lo mencionaba anteriormente, ¿verdad? Para las que están casadas, nuestro primer ministerio es nuestra casa y de esa forma agradamos al Señor también. Pero necesitamos hacerlo con entendimiento, sea cual sea tu rol, necesitas hacerlo con entendimiento. Porque sin duda toda mujer está llamada a ser una mujer de oración, sin importar su rol, de ser intercesora, ser unas mujeres que vayamos a los pies de Dios. Vemos en el caso de Ana, ¿verdad? Que ella tenía tiempo y lo usaba para lo mejor, para el Señor. También conozco mujeres solteras de diferentes circunstancias, ¿verdad? Algunas divorciadas por algunas circunstancias que hayan pasado, algunas nunca se casaron, ¿verdad? Algunas otras enviudaron, pero hay mujeres que se sienten solas, que he conocido, que se sienten sin propósito. Hay mujeres que se jubilaron, por ejemplo, y dicen, ¿ahora qué hago? Es que necesito una ocupación. ¿No han escuchado que dicen, no, hombre, si deja de trabajar se nos hunde? ¿Verdad? Cuando tienen un trabajo de muchos años y dicen, no, es que necesita algo porque si no hace algo se nos va a deprimir. Y hay mucho que hacer para no deprimirnos, ¿verdad? Hay mucho que hacer porque el Señor quiere vernos plenas, no decaídas. Y cuando pasa esto, que en la mujer soltera o en la mujer viuda o en la mujer que no tiene esposo, se siente con esta situación de desánimo, ¿verdad? Es porque están buscando donde no deben, donde no van a encontrar, porque el Señor tiene planes para ti, para mí. Tiene planes para ti si estás soltera, planes para ti si estás casada, planes para ti si aún estás en la etapa de la juventud, ¿verdad? Y es tu tiempo en el que puedes aprovechar también. Las muchachitas que tienen 18, 19, 20 años, a veces su meta en la vida empieza a ser
casarse, el matrimonio. Y digo, no está mal, porque es un deseo bueno del corazón, que a Dios le agrada. Pero lo que está mal es no aprovechar el ahora, el momento, en la situación en el que Dios te está permitiendo hoy. Si Dios hoy te está permitiendo estar en esa condición, sea cual sea de las que ya he mencionado, aprovechémosla. No dejemos que se nos vaya el tiempo, porque Dios tiene muchísimos más planes y propósitos para nosotras de los que podamos imaginar, y podemos estarnos perdiendo de lo que Dios quiere usarnos, de lo que Dios quiere hacer. Tú puedes ser una mujer de testimonio y una mujer de ejemplo, como lo fue esta sierva de Dios, como lo fue Ana. Ana disponía el tiempo que Dios le daba para estar de día y de noche. Esto nos habla que diariamente, ¿verdad?, servía, estaba pegada a la iglesia, sirviendo. ¿Y saben cómo lo hacía? Aquí nos los dice, ¿verdad? Con ayunos y oraciones, lo que hablábamos anteriormente. Cómo Dios te puede usar por medio de la oración es de una forma tremenda, porque se necesitan mujeres que intercedan. Muchos Dios los va a usar para salir a predicar a las calles, a otros Dios los va a usar para irse de misioneros, ¿verdad? A otros Dios los va a usar de maestros, a otros los va a usar de muchas formas, pero a ti te puede estar usando por medio de la oración, por medio de interceder, porque se necesita la oración en el mismo cuerpo de Cristo. No es, muchas veces se me venía a la mente que cuando alguien necesita algo, o económicamente hablando, o alguna situación, y bueno, yo sí lo he mencionado en algunas ocasiones y me quedaba pensando, muchas veces decimos, bueno, quisiera hacer más por ti, pero voy a estar orando por ti, como si fuera poco. No, yo sé que no lo hacemos con esa intención, pero muchas veces suena como de, ay, quisiera poder apoyarte, pero a lo mejor no puedo, ¿verdad? Humanamente hablando, pero voy a estar orando por lo pronto, ¿verdad? Voy a estar orando por ti, como si fuera poco, y es muchísimo, porque la oración del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. Y aquellas personas que salen necesitan estar fortalecidos por tu oración. Y muchas veces menospreciamos ese ministerio, y es un ministerio hermoso que muy pocos pagan el precio. Muy pocos pagan el precio de estar en oración. ¿No es cierto? Yo me imagino que desde que enviudó Ana servía al Señor. Y era muy joven. Y a lo mejor siendo joven hacía más cosas, pero conforme, no lo sabemos, es una suposición, claro. Yo me imagino que cuando era joven, quedó viuda, a lo mejor hacía muchas más cosas por el Señor, ¿verdad? En el servicio, me refiero activamente, claro, porque como ya lo mencionaba, la oración es un ministerio hermoso y de mucho peso. ¿Verdad? Y es algo que nosotras debemos de tener siempre en nuestro corazón, el estar orando unos por otros. Pero a lo mejor ya cuando se llenó de años, a lo mejor empezó a hacer otras cosas distintas, y así va a ser en cada etapa de nuestras vidas. Dios nos va a ir marcando la pauta en aquella etapa en la que nosotros nos encontramos, pero lo importante es que aunque nuestro cuerpo envejezca, nosotras podamos permanecer con ese corazón de sierva intacto, con ese corazón que pueden cambiar las circunstancias, como esta mujer misionera que de repente cambió su circunstancia, estar postrada, pero su corazón fue el mismo, de Señor, desde aquí, ¿cómo te puedo servir? Tú lo estás permitiendo, ¿cómo te puedo servir? Y ese corazón de sierva debe de permanecer intacto, como lo fue en el caso de Ana, con un corazón entendido, que disponía, ¿verdad? Que se disponía a hacer lo más importante, que era estar en comunión con Dios, sirviéndole a Él. Y no solo eso, sino que predicaba, ¿verdad? Hablaba sobre Jesús, y lo vamos a ir viendo, porque era una mujer agradecida y una mujer de fe. Era una característica más de esta sierva de Dios, agradecida y de fe. Vamos a leer el versículo 38. Sí, Lucas 2:38. Dice: esta, presentándose en la misma hora,
Daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ana fue una mujer agradecida, ¿sí o no? Nos lo dice la palabra de Dios. Se presentaba, dice, diario a la misma hora. ¿Y qué hacía? Daba gracias. No solo cuando se sentía bien, ¿no es cierto? Sino que diariamente, sin importar nada, ella estaba ahí como una sierva fiel, reconociéndole y dándole gracias en todo, sin importar si se había levantado y no se sentía bien, o sin importar si era un día muy bueno y se sentía bien, sin importar si llegaban buenas noticias o si llegaban malas noticias. Ella todos los días se disponía y tenía un corazón agradecido. Dice en Primera de Tesalonicenses 5:18. Vamos ahí para leerlo juntas. ¿Listo? Dice, dad gracias en todo. ¿En qué? En todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. En todo, en lo que tenemos y en lo que no tenemos, mis hermanas, en la condición que estemos, dad gracias a Dios por todo, porque no se le salió del control a Dios, ¿verdad? No se le salió de control a Dios nuestra enfermedad. No se le salió de control a Dios nuestra situación. No se le ha salido del control. Simplemente Dios te tiene en esa condición porque ahí quiere usarte. De esa forma Dios quiere usarte. Por eso es que a algunos les permite casarse y a otros no, ¿verdad? Porque si te permitió casarte es que Dios tiene un propósito con ese varón que puso en tu vida. Pero si no te permite casarte, Dios te quiere soltera por algo, porque quiere usarte individualmente. Y somos más, como le dije, como les decía, tenemos un propósito mayor que ser mamás, que ser hijas, que ser esposas, que ser todo esto. Es mayor el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y por eso debemos de dar gracias a Dios en todo, como lo hacía esta mujer, en todo, porque esta es la voluntad de Dios, ser agradecidos. Ella lo entendía, era una mujer de fe. Ella era la de la generación de aquellos que esperaban al Salvador. Y fielmente ella hablaba de Jesús, ¿verdad? Le tocó ver al Señor Jesús de bebé. Imagínense qué hermoso que estaba ahí en el templo y poder ver a Jesús, el Salvador, por el que tanto había esperado. Y fielmente dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que ella le hablaba a todos del niño Jesús. Hablaba a todos aquellos que esperaban la preciosa salvación. Ella servía con la esperanza de que viniera el Salvador. Y lo pudo ver por la gracia de Dios. Le tocó verlo. Ella sirvió al Señor con fe. Ella sirvió al Señor con agradecimiento todos los días de su vida. No hay mayor plenitud que esto, mis hermanas. Decir, llegó el día que Dios me llamó, pero yo le serví todos los días de mi vida porque yo entendía que esta vida es pasajera y que lo que hoy me duele en este mundo va a pasar. ¿Verdad que sí? Si te duele el físico, si te duele alguna condición de tu corazón, pon tu mirada en Cristo, no en lo de este mundo, porque el día de mañana solo Dios sabe si vendrá. A veces me ha pasado estar o conocer la muerte de algunos amigos o personas cercanas de 30 años, una cosa así, que esperaban vivir a lo mejor hasta los 80, ¿no? Porque a veces así nos pasa en el día a día, nosotros creemos que pues damos por hecho el día siguiente y no es así. Ahorita estoy aquí y a veces no sabemos si el día de mañana yo voy a estar aquí o alguna de ustedes, no lo sabemos, porque la vida así es y solamente dice la palabra de Dios que en sus manos están nuestros tiempos, en sus manos están nuestros tiempos, el día de nuestra partida y mientras estemos aquí necesitamos ver qué frutos estamos dando para el Señor, de qué manera le estamos sirviendo. Yo estaba reflexionando hace como 1 o 2 semanas y lo compartía con mi esposo, de que yo pensaba, con toda esta situación del COVID, ¿no? Y que tanta gente ha muerto, personas cercanas a nosotras o conocidos, y yo decía, ¿sabes? Le digo,
si nos tocara a nosotros o a mí, yo me refería a mí, morir por alguna situación a esta edad de COVID o de cualquier situación, le digo, amo muchísimo a mi esposo, obviamente, y como ya los mencionaba, pues es un dolor muy fuerte. Y yo le decía, y sí, claro que me pesaría de cierta manera decir, ay, pues ya voy a dejar a mi esposo, ¿no? Como humanamente, igual con sus hijos, ¿no? Supongo que es como, ay, están chiquitos. Pero le digo, pero ¿sabes qué? Le digo, más que ese sentir, le digo, me ponía a pensar que lo que me pesa realmente es no tener lo suficiente para llevarle a Dios. De verdad. O sea, esa era como la situación de, ¿y si me voy? O sea, si me fuera, si me tocara, ¿qué le voy a llevar al Señor? O sea, he estado trabajando bien, o sea, he estado haciendo lo que Dios quiere que haga. Eso era lo que en mi corazón pensaba, mi mente. Yo le decía a mi esposo, claro que te amo y me pesaría, ¿verdad? O sea, sí es como el de, pues, estamos jóvenes aún, pero era más como el sentir, ¿qué le estás llevando a Dios? ¿Estás haciendo el propósito que Dios te ha llamado? O sea, ¿vas a llegar con una respuesta fiel? Y es algo que nos tenemos que poner a pensar, porque la vida se esfuma. Dice la palabra, ¿verdad? Que somos como la hierba, que un día está floreciente, ¿verdad? Está bien, y al día siguiente se marchita y nos vamos. Y a veces como que damos por sentado muchas cosas, mis hermanas, o pensamos que a nosotros no nos va a pasar, y no es así. Entonces necesitamos poner nuestra mirada en aquello en lo que Dios nos está haciendo el llamado. Ana servía con la esperanza, ¿verdad? Con la esperanza de que viniera el Salvador. Y como los mencionaba, a ella, por qué hermoso que le tocó verlo, y ella sirvió con esa fe, con ese agradecimiento. No menospreció la oportunidad que Dios le dio para servirle. Ella respondió al llamado que Dios le hizo. Y así nosotras, como Ana, debemos atender el llamado que Dios nos hace, ser fieles, tener ese corazón de sierva que Dios nos demanda. Sea la situación cual sea de cada una de nosotras, Dios la conoce, pero sin importar cuál sea, con lo que Dios nos ha dado, con eso trabajemos para Él. Hoy es el tiempo, mis hermanas, porque mañana, como les mencionaba, solo Dios sabe qué va a pasar, pero hoy tenemos vida. Como lo mencionaba en la historia del inicio, ¿verdad? Que decía el niño, por algo el Señor me ha regresado la vida a pesar de ese accidente, porque aún tiene un propósito. Y si tú y yo ahora tenemos vida, es con propósito. Cada día, como les mencionaba, escuchamos muertes. Y no solo de COVID, sino que siempre ha sido así, ¿verdad? Muertes y muertes, accidentes, enfermedades, todos los días. Pero hoy tú y yo estamos aquí, y es con propósito. No es porque Dios se haya equivocado y dijo, ya se me pasó la fecha de fulanita y todavía sigue ahí, ya no debería de estar ahí. No, ¿verdad? Dios no es así, Dios no se equivoca, Dios no hace nada sin propósito. Dice la palabra que nuestros cabellos están contados. Si tú estás aquí, no se le ha escapado al Señor. No es de que, el Señor se fue a dormir y no se acordó que hoy le tocaba llevarse a fulanita. No. Si Dios nos tiene aquí es porque todavía quiere usarnos, todavía quiere usarte. Y entonces debemos de tener ese corazón agradecido con el Señor. Digámosle al Señor, aquí estamos dispuestas a ti, ¿verdad? Dispuestas a obedecerte, no a desperdiciar nuestro tiempo en cosas vanas. No nos las pasemos sumergidas en nuestras emociones, porque la vida es muy corta como para estar lamentando las cosas que no tenemos, ¿verdad? Cuando nos espera una eternidad preciosa con el Señor, la esperanza por la cual tú y yo vivimos y por la cual podemos tener el regalo de ser plenas, porque sabemos cuántas mujeres no hay allá afuera, mis hermanas, sin plenitud, sin gozo, sumergidas en la vanidad y anhelando esa plenitud que no saben por qué no la pueden alcanzar, porque no han creído en aquel que puede dar esa plenitud. Pongamos nuestra mirada en la eternidad que nos espera. No hay nada más triste, mis hermanas, que pasar una vida llorando porque no tenemos los anhelos de nuestro corazón, que muchas veces están tan alejados de la voluntad de Dios.
¿verdad? Tan alejados, o no son el momento tal vez. A lo mejor tú estás orando o pidiendo por algo que sí es la voluntad de Dios, pero no es el momento. Entonces, no nos entristezcamos, sino clamemos a Dios que nos use, que nos podamos enfocar en aquello que Dios quiere hacer con nosotras en este momento. No nos perdamos esa oportunidad de servirle, ¿verdad? Y que si llega el día en que Dios nos llama a su presencia, podamos haber cumplido con aquello con lo que el Señor nos llamó a hacer. Que podamos comprender que Dios quiere cosas mayores para nosotras que aquellas cosas por las cuales muchas veces nos podemos aferrar, que es pasajero y no es eterno. Que podamos decirle a Dios: aquí está mi vida, úsame, aquí estoy para ti. Quiero que me uses, quiero que mis fuerzas sean para ti, que mi juventud sea para ti, que lo que me das día a día sea para ti, sin importar lo que tengo o lo que no tengo, porque en ti está mi plenitud. Dice Primera de Crónicas 29:11: Dios mío, a ti te pertenecen la grandeza y el poder, la gloria, el dominio y la majestad, porque todo lo que existe es tuyo. Todo. Tú y yo existimos y somos del Señor. Somos creación de Él. Démosle entonces gloria con nuestras vidas, con nuestras fuerzas y con todo lo que somos. Amén. Quiero que se pongan de pie. Vamos a cantarle a Dios. Vamos a pedirle, ¿verdad?, que nos use, que use nuestras fuerzas, que nos ayude a comprender que hemos sido creadas con un propósito mayor que los anhelos que podamos tener en este mundo terrenal. Vamos a orar, mis hermanas, cierren sus ojos. Señor mi Dios, te damos tantas gracias el día de hoy porque eres tan bueno, porque yo estoy segura que esta palabra tú querías hablar, porque tú quieres consolar, tú quieres fortalecer, tú quieres dirigir. Y gracias porque nos has dado esta palabra que llena nuestro corazón. Ayúdanos a ser esas mujeres entendidas de tus propósitos, que nuestras emociones, sentimientos, anhelos estén sometidos bajo tu poderosa mano, bajo tu voluntad, que nos uses con poder, con denuedo todos los días de nuestras vidas y que podamos estar enfocadas en aquello en lo que hemos sido llamadas por ti, sabiendo, Señor, que nos espera una eternidad gloriosa, una eternidad preciosa a tu lado. Gracias porque eres nuestro Padre, nuestro sustentador. Tú no nos dejarás. Tu palabra dice que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y nosotros la creemos. No queremos estar tristes. Queremos venir delante de ti, poner nuestra tristeza, poner nuestros sentimientos en tus manos y trabajar en aquello que tú quieres que hagamos. Te doy gracias por cada mujer que vino el día de hoy, por aquellas que están escuchando esta transmisión. Bendícelas, llénalas de ti, Señor, que podamos ir a niveles más profundos de entendimiento de tu voluntad, que abracemos tu voluntad, que amemos tu voluntad y que estemos plenamente convencidas que hemos sido creadas para cosas mayores, para cosas preciosas, para cosas eternas. Te doy gracias y te bendigo porque eres nuestro Dios y queremos engrandecer tu nombre. Queremos que nuestras fuerzas, nuestra vida entera sea usada para tu gloria. Gracias, papito hermoso, porque nos das tu palabra y no nos dejas sin consuelo. Te damos gracias y bendecimos tu nombre en esta tarde, Señor. Queremos cantarte, queremos alabarte y bendecir tu nombre, Señor. Así es, Señor Jesús. Queremos que nuestras vidas sean para ti, para servirte y entregarte todo lo que somos, Señor. Y le decimos: Señor, quiero
mis fuerzas puedes usar, Señor, y quiero servirte más, Señor, mis fuerzas puedes usar. Aquí estoy dispuesto a ti, dile a Él, aquí estoy dispuesto a ti. Toma mi vida, toma mis fuerzas, todo lo entrego para ti. Toma mi vida, toma mis fuerzas, todo lo entrego para ti. Y toma mi vida, toma mis fuerzas, todo lo entrego para ti. Dile a Él, toma mi vida, toma mis fuerzas, todo lo entrego para ti. Y le decimos una vez más, Señor, quiero servirte más. Hagamos un compromiso y le digamos, Señor, mis fuerzas, aquí están, puedes usar. Señor, quiero servirte más. Señor, aquí estoy, mis fuerzas puedes usar. Aquí estoy dispuesto a ti. Aquí estoy dispuesto a ti. Dile, aquí estoy dispuesto a ti. Aquí estoy dispuesto a ti. Toma mi vida, toma mis fuerzas, todo lo entrego para ti. Dile a Él, toma mi vida, toma mis fuerzas, todo lo entrego para ti. Con tus manos en alto, toma mi vida, toma mis fuerzas, todo lo entrego. ¿Para quién? Para ti, para nadie más. Toma mi vida, toma mis fuerzas, todo lo entrego para ti. Toma mi vida, toma mis fuerzas, todo lo entrego para ti. Sí, Señor, toma nuestras vidas, toma nuestras fuerzas, toma todo lo que somos. Te pertenecen a ti, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí, por tener vida, porque es con propósito. Queremos enfocarnos en ese propósito, queremos anhelarlo. Queremos anhelar tu voluntad todos los días de nuestras vidas y poder servirte con un corazón de una verdadera sierva, una sierva fiel a ti. Que anhelemos más tu
voluntad que nuestra voluntad, porque tu voluntad es eterna, Señor, no pasajera. Y tú tienes propósitos hermosos para cada una de nosotras, sin importar la condición en la que estemos. Tú tienes propósitos más altos. Tu pensamiento es más alto que el nuestro. Y te damos gracias por no darnos aquello que anhelamos. Y te damos gracias por dárnoslos también. Porque sabemos que nos los des o no nos los des es tu perfecta voluntad. Y todo lo que sucede en nuestras vidas es para nuestro bien. Y nosotras con ese entendimiento, con ese conocimiento de ti, queremos adorarte, queremos servirte, queremos exaltarte y que tú seas el rey en nuestro corazón, que tú seas el fundamento. Te damos muchas gracias por esta tarde, por esta palabra, porque yo sé que tú eres tan bondadoso, que día a día nos hablas, que día a día nos quieres llevar a ese perfeccionamiento en ti. Te doy gracias por este ministerio de mujeres, porque yo sé que estuvo en tu corazón. Gracias por cada mujer con corazón dispuesto a estar aquí. Te bendecimos y te adoramos con todo lo que somos, por siempre y para siempre, porque solamente tú, Señor, eres digno de recibir toda la alabanza. Y solamente a ti nos entregamos. Para ti es nuestra devoción, para ti es nuestra entrega total. Te damos muchas gracias en esta tarde y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gracias a Dios, ¿verdad? Por este tiempo tan precioso que nos permitió el día de hoy. Gracias por su palabra. Y pues, hermanitas, que ustedes sigan anhelando, ¿verdad? Que sigamos anhelando juntas la preciosa voluntad de Dios con convicción. Y cada vez que quiera venir a atacarnos esa emoción, ese sentimiento, lo echemos fuera, ¿verdad? Digamos, no, Señor, no voy a permitir emociones alejadas de tu voluntad. Ayúdame a enfocarme y consolarnos en la palabra, en sus promesas cada día. Que Dios las bendiga, hermanitas. Las esperamos el día 28 de agosto para que lo agenden y estén aquí también. Que Dios les bendiga.